Bien, pues saludos a todos los que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias por estar acá conectados y bueno, también a quien llegue ahí en la sala, en el auditorio del Círculo de manera presencial. Eh, Estamos hoy con la tercera sesión de nuestro seminario de Historia y Psicoanálisis con un evento especial, porque bueno, suelen ser pues conferencias, pero esta vez es una mesa para presentar el libro de dos queridos compañeros, de Carlos Noyola y de Miguel Ángel Urrego. Y hemos convocado pues a otros dos colegas también, compañeros profesores de la ENES Morelia, para que, bueno, nos aporten acerca de sus impresiones sobre esta lectura, que nos hagan la invitación a leer este trabajo tan importante, que forma parte de un proyecto amplio de investigación en el que somos algo así como cómplices, Carlos, Miguel y yo desde hace algunos años ya. Me parece que un poquito antes de la pandemia empezamos a reflexionar sobre estos temas que conectan nuestros intereses de investigación. Eh, pues ojalá que hayan tenido la oportunidad de leer el libro quienes nos acompañan. Lo colgamos por ahí en la publicidad que hizo el Círculo y en la que estuvimos haciendo también de manera individual, sino de cualquier modo por el chat, pues eso, yo lo puedo compartir, que si se van con ganas de leerlo, pues eso, se animen. Y bueno, no me quiero extender demasiado porque eh, es hora de que tomen la palabra la compañera y los compañeros, pero voy a presentarlos. Voy a presentar primero a quienes son nuestros invitados y luego a los dos autores. Es una mesa muy rica, con formaciones profesionales variadas, lo cual pues me parece que puede dar lugar a un debate interesante. Eh, Claudia Cervantes Durán, ella es químico farmacobióloga por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra y doctora en neurofarmacología y terapéutica experimental por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, del CINVESTAP. Actualmente es profesora de asignatura en la ENES Unidad Morelia, que pertenece a la UNAM, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con nivel 1. Ella investiga sobre la neurobiología del dolor y siempre está en busca de la creación de redes de colaboración interdisciplinaria para resolver problemas que involucran al dolor crónico. Ha incursionado también en el área de la biomedicina, combinando las neurociencias con las tecnologías de la información para crear herramientas de diagnóstico por imagen relacionadas con los eventos cerebrovasculares hemorrágicos e isquémicos. Dice que para ella es muy importante la divulgación de la ciencia como un vehículo para el fomento del pensamiento crítico y la participación pública de la ciencia y la educación para el desarrollo y bienestar colectivo. También está con nosotros Andrés Ávila Armella. Él es sociólogo y doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es docente también en la ENES Unidad Morelia, que también pertenece a la UNAM, y también es profesor en el Instituto Tecnológico Superior Purépecha. Ha sido admitido como candidato al Sistema Nacional de Investigadores y ha sido docente también en instituciones como la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, en el CONALEP y en la Escuela Nacional de Trabajo Social que pertenece a la UNAM. Sus investigaciones han abordado problemáticas laborales de los trabajadores migrantes de origen latinoamericano en Chicago, Illinois, además de luchas sociales propias de ese mismo sector. Ha desarrollado proyectos de investigación relacionados con la situación del capitalismo en América Latina y en México, también sobre los movimientos sociales y las luchas revolucionarias de Latinoamérica, además de temas relacionados con desarrollo regional en la zona purépecha de Michoacán. Actualmente es miembro de la Secretaría General Colegiada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM, el CITA UNAM. De hecho, Claudia, Andrés y yo formamos parte de ese sindicato independiente, entonces, de ahí nuestro vínculo y la amistad profesional y, bueno, personal. Los autores, presento a Miguel Ángel Urrego Ardila. Él es doctor en Historia por el Colegio de México y doctor en Filosofía por la Universidad de Puerto Rico. Es especialista en Historia Cultural y Política de América Latina.
siglos XIX y XX, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ha sido profesor visitante en el Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, IESCO, en la Fundación Universidad Central, Bogotá, Colombia, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad Goethe en Alemania. Carlos Arturo Noyola Juárez es maestro, bueno, es historiador y es maestro en enseñanza de la historia. También es doctor en historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su línea de investigación gira en torno a la historia del psicoanálisis y la psicología. Ha publicado y participado en diversos congresos relacionados con los saberes psi y la violencia estructural en México. Ha participado en la coordinación de los seminarios Tradiciones Modernas y las Ciencias del Alma y su relación con el Estado, también en la Universidad Michoacana. Actualmente realiza una investigación sobre la historia de las neurociencias, los trastornos mentales y su relación con el capitalismo, de la cual, bueno, se desprende este trabajo que hoy vamos a comentar. Y bueno, pues me gustaría, la dinámica sería la siguiente, propongo que le demos la palabra primero a los invitados para que comenten y pues luego a los autores para que si consideran necesario, bueno, puedan también argumentar. Y luego abrimos finalmente pues un espacio para preguntas y para la participación de la audiencia. Entonces, si te parece bien, Claudia, ¿quieres comenzar? Tienen unos 15 minutos, 20 minutos, tú y Andrés, y luego bueno, abrimos por ahí la discusión. Adelante. Sí, muchas gracias, Mariana, muchas gracias, compañeros presentes, felicitar a los autores por la realización de este trabajo. Siempre que se ve concretado ya en el papel un trabajo, un esfuerzo de este tamaño, supongo que debe ser para ustedes también un orgullo y una satisfacción muy grande que ya lo vean concretado, ¿no? Y terminado su investigación y todo su proyecto, todo lo que realizaron para concretar este documento que nos invitaron a leer con mucho gusto. Primero que nada, tengo que confesar que como parte de las neurociencias, que es en el área donde yo me muevo normalmente, pues este tipo de información, este tipo de documentos históricos, políticos, que tienen el contenido que recién leí en el libro de la reticularidad del alma, eh, resultan que estamos como alejados los dos áreas, los dos campos de estudio, ¿no? Y me da mucho gusto escuchar que uno de los autores está vinculando la historia, las neurociencias y las ciencias del sí, del saber, de los estudios del comportamiento y de la salud del sistema nervioso, del sistema y generalmente estamos, como les digo, pues desconectados un lado por otro, ¿no? Nosotros en el área de la salud normalmente nos enfocamos en dar la investigación en la que nos centramos, la abordamos desde el punto de vista de sus orígenes, sus causas fisiopatológicas, cómo se manifiesta en el organismo, qué le podemos prescribir al paciente para que se sienta mejor, un fármaco, una terapia. A lo mejor, a lo más que llegamos es a canalizarlo a este tipo de terapias de psicología, de terapias grupales, donde puedan, no necesariamente con el uso de medicamentos o no necesariamente con el uso de alguna técnica quirúrgica ni nada por el estilo, sino sanar un poquito las heridas, ir recuperando, ir sanando poco a poco las heridas del alma, como lo maneja en el texto que ustedes han escrito, ¿no? Y resulta bastante interesante, a mí me resultó revelador, interesante, muy enriquecedor conocer y tener conciencia, sobre todo, de el contexto histórico, cultural, social, económico en el que nos encontramos, ¿no? De pronto uno lo vive de esta manera, pero puede que se pierda entre todo lo que manejamos. Como les decía, nosotros en el área de la salud nos limitamos a decir si este es el diagnóstico y atribuimos muchas de las patologías que cursan en el sistema nervioso, incluyendo el dolor en el área que yo me muevo, pues se lo atribuimos específicamente al estrés y decimos,
El estrés es el causante, el originador de todos los males, desata todas estas patologías, pero no nos detenemos a pensar que este contexto histórico, político, social que se revela en el libro, que es muy interesante, muy práctico la manera en que se puede abordar, es un hilo bastante fácil de seguir. A mí me resultó bastante cómodo leerlo, que se da uno el contexto que dice, pues, el estrés mío se puede deber, sí, a una causa económica, sí, a un problema quizá de falta de recursos, a un problema de salud, que son las dos causas que los pacientes refieren en la consulta acerca de por qué, a qué le atribuye el estrés, a cuestiones de trabajo, cuestiones económicas y cuestiones de salud o cuestiones familiares, ¿no? Entre esos aspectos se divide el origen del estrés según lo que refieren los pacientes. Pero ese estrés, lo que he leído en su documento, prácticamente tiene como origen el contexto en el que nos movemos, la herencia que hemos adquirido de los gobiernos y del contexto mundial, porque más bien estamos en una burbuja donde lo que sucede en el otro lado tiene repercusiones en nosotros, ¿no? Lo que sucede del otro lado del mundo es importante y va a tener repercusión en la salud física y mental, sobre todo como se aborda en el libro, sobre todo en la salud mental de las personas que están en ese momento histórico en particular, pero a pesar de todo eso, de que la historia y que el tiempo transcurre, tenemos como que toda esa carga, las generaciones, vamos a decir que no, ahora en el momento en el que estamos nosotros, no podemos decir que no nos ha afectado todo lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, en el surgimiento del capitalismo, como lo abordan en las revoluciones sociales de principios del siglo XX. No podemos decir que no nos han afectado porque somos el resultado, lo que vivimos ahora es resultado de todos esos cambios que se generaron ahí. Y uno, les digo, en el área de la salud, bien difícilmente tiene esa perspectiva de histórica del origen de los problemas, ¿no? Uno lo ve siempre desde el punto de vista orgánico, fisiológico, y todo esto tiene que ver, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, algún problema de depresión, que es lo que ataca a las masas, además de otras muchas enfermedades orgánicas, de un problema de salud mental como la depresión, la ansiedad, los índices altísimos de suicidio que hay en los jóvenes. Entonces, ¿por qué? Cuando uno se echa un clavado a analizar las causas, pues lo que llega a ver es que pues tienen problemas de que hubo alguna cuestión familiar, alguna cuestión traumática que desataron todo esto, pero a su vez esas cuestiones, todos esos problemas y todas esas degeneraciones, porque son degeneraciones y fracturas en la sociedad que se van generando a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, convergen en el daño que puede tener una persona en la actualidad, ¿no? A mí me, me resultó sorprendente, me resultó revelador el punto de vista de cómo se aborda todo esto de las enfermedades mentales, porque les digo, pues nosotros en el campo de las neurociencias lo abordamos siempre desde el punto de vista orgánico y en el caso de la farmacología, que es donde me muevo, la farmacología y el dolor, estamos ciertos de que periodos largos de estrés, sea el origen que sea, como ahora lo vemos ahora en el contexto de la historia y las cuestiones políticas, eh, el sufrir estrés crónico por mucho tiempo tiene por consecuencia desencadenar factores a nivel neuronal que causan que los jóvenes tengan estas conductas, que tengan la intención y a veces lo concreten de terminar con sus vidas cuando están en plenitud de sus capacidades físicas, pero no así las mentales. Entonces, hay una disociación muy importante que se ha perdido de lo que es la salud física y la salud mental, porque podemos ver jóvenes que por fuera a lo mejor se ven muy bien, están muy creciditos, se ven incluso físicamente saludables, no hay problemas, no hay anemias, no hay dolores, pero el problema que se lleva en las enfermedades mentales, en el proceso de la información, en el contexto que viven
en las personas, sobre todo los jóvenes, me refiero a ellos porque pues es con los que estamos en contacto, que en el aula vemos que cada uno de ellos tiene una historia, tiene un trauma, tiene una carga emocional que le impide de alguna manera explotar todas sus capacidades y todo el potencial que pueda tener, ¿no? Y eso a su vez, terminando de analizar este libro tan preciso y tan revelador, les digo, si tuviera que definirlo con una palabra, diría que el libro es muy revelador para mí. Tendría que decir que lo que está sucediendo con los jóvenes justamente es que tienen una gran carga, están sometidos a mucha presión y esto los lleva a que una presión del sistema en el que nos encontramos, que a veces, aunque con todas sus fuerzas y con toda su energía luchen por sobresalir, por ser exitosos, por dejar huella en su paso por esta vida, a veces se convierte todo en un paso tortuoso, ¿no? Que traumante, porque el sistema en el que nos movemos, el sistema capitalista, el neoliberalismo que se menciona tantísimo en el documento y todo el daño que ha causado este sistema económico salvaje y brutal, impide que mucha gente con todo el potencial, con toda la intención, con todo su esfuerzo y sus capacidades, pues logren salir adelante y tener el éxito que es el sueño que tenemos todos cuando empezamos a plantearnos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Eso es lo que he reflexionado y lo que he pensado al leer el documento, el libro, que les digo ha sido muy revelador, muy ilustrativo, muy ilustrado para mí. Ya ni siquiera sé qué el concepto correcto para usar, pero les digo, tendría que ser ese de las revelaciones. Y este, pues sí, tengo que decir también que me dejó con un sabor, pues sí, amargo al final, porque como les digo, es como el origen, por qué está uno, por qué muchos de nosotros vivimos, y ahí me incluyo, me identifico también, vivimos con frustración o con algunas cosas que sentimos que no hemos terminado de encajar, que no hemos terminado de encontrar nuestro sitio en el desarrollo, a lo mejor emocional, en el desarrollo económico, político, social, profesional. No de todos, son tantos ámbitos que tenemos que llenar y en todos queremos tener éxito, en todos queremos ser sobresalientes. Este, el origen está en este problema que se plantea, ¿no? Desde que no tenemos todas las mismas oportunidades, desde que hemos sido creados en un sistema que más bien está diseñado para oprimir a la mayoría y que el que pretende sobresalir siempre es pues atacado, ninguneado y todo esto. Entonces, entiende uno muchas situaciones por las que estamos pasando, ¿no? Es estas las causas, más allá, como les digo, de lo que físicamente, fisiológicamente, orgánicamente pudiéramos pensar y manejar en el área clínica, también la respuesta a las enfermedades del cuerpo, pues está en las cuestiones sociales, políticas y económicas, ¿no? Y sí me quedó ese saborcito amargo porque además yo al final del texto, a lo mejor están entre líneas y se puede sacar dedicándole un poco más de tiempo a releer estas partes que tiene el libro, que son muy buenas en su argumentación, pero a mí me costó trabajo encontrar un atisbo o una propuesta como para ¿qué podemos hacer para mejorar? Como una solución a la problemática que se plantea, ¿qué podríamos hacer, no? Quizá esa sea, no sé, ya los autores nos sacarán de esta duda. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra vida, nuestra situación? Con toda esta carga que tenemos, ¿se puede hacer algo? Todas esas preguntas me surgieron y aprovecho para ponerlas en la mesa. ¿Qué podemos hacer para que este medio, este sistema que vivimos y que no termine por agobiarnos, que no termine por vencernos y que podamos, de alguna manera, pues ser felices, ¿no? Y encontrar nuestro lugar en el contexto y en la vida que nos ha tocado en este tiempo. Eso quería comentarles. Muchas gracias
y felicidades a los autores por su documento. Muchas gracias, Claudia, sí, por tu comentario y qué bueno que vas poniendo sobre la mesa, claro, estas preguntas, ¿no? Que finalmente, bueno, creo que nos hacemos todos y esa es una de las razones por las que también convoqué a Andrés, que, bueno, ha estado también dedicando muchas facetas de su vida a pensar estos temas, ¿no? De abordamos las problemáticas, ¿no? En el campo laboral en esta era del neoliberalismo, de esta globalización neoliberal. Y pues eso, y te invito, Andrés, a compartirnos tu comentario, pues sobre todo sabiendo, ¿no? Que sabes bastante del tema y que ojalá que la lectura te haya parecido estimulante, ¿no? Para desencadenar otro tipo de reflexiones y que quizás juntos pues podamos ir, no sé, como dice Claudia, vislumbrando algunas estrategias o modos de hacer frente a esta situación. Entonces, adelante, Andrés. Gracias. Pues primero que nada, felicitar a los autores, porque, pues como decía Claudia, ¿no? Siempre tener un libro ya terminado es el producto de muchos años de trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho hacer encuadrar las cosas, de mucho seleccionar cosas que no querías quitar y terminaste quitando, de cosas que siempre a lo mejor no te terminan de satisfacer del todo, pero que finalmente es una conclusión y hasta una liberación, ¿no? De cierta presión, ¿no? El conocimiento de cualquier modo, pues no se acaba, pues, ¿no? O sea, siempre va de algún modo aumentando. Entonces, pues siempre es bueno celebrar un triunfo, un logro, una etapa, pues como seguramente es para los autores y para quienes participaron, pues ya la conclusión de este libro, ya estar en la etapa de la presentación. Entonces, pues primero que nada, felicitarles. Segundo, agradecer mucho la invitación. Yo la verdad, así cuando Mariana nos invitó, así como que dije, ay, de veras yo, no vaya yo a decir o hacer algo que no sea correcto, porque pues, si bien, como dice Mariana, pues alguna parte de la temática la conozco, digamos, desde el punto de vista de la sociología política, incluso algunas cosas que tienen que ver con la geopolítica, la economía, o sea, esta parte donde se habla del fascismo, de las revoluciones, demás, eso me es más familiar. Pero así como dice Claudia, a mí al revés me costó, y también me pareció muy revelador, pues leer toda esta historia del conocimiento de la carrera de la salud mental en México, y la interpretación que hacen los autores de cómo esa forma de traer los proyectos de salud mental a México, pues han tenido que ver como con ciertos paradigmas del desarrollo, ¿no? Además, para mí fue muy, muy grato porque eh, uno de mis abuelos estuvo dedicado a la psiquiatría y yo la verdad pues nunca me acerqué mucho a ese tema. Entonces me resultó muy interesante. Yo no lo conocí en vida, pues, ¿no? Pero me resultó muy interesante leerlo. Decir, ah, mira, esto hubiera sido muy bueno haber leído este libro con mi abuelo, platicarlo, pensarle preguntarle qué pensaba de ciertas cosas, ¿no? Porque algunas de las cosas incluso se refieren, ¿no? Al periodo en donde él estuvo trabajando, pues, en esa área, en el sector público. Este, entonces, bueno, pues hasta ahí como la parte del agradecimiento. Voy a contribuir en dos cosas. Una que tiene que ver con todo este análisis sobre el conocimiento, sobre la metodología y demás, o sea, como problemas ontológicos, epistemológicos. Y otra parte, también aportar un poquito sobre toda la cuestión histórica, ¿no? Y sociopolítica, sobre todo lo que se habla del fascismo y demás. Voy a empezar por lo primero a lo que me refiero, ¿no? No es por donde empieza el libro, pero voy a empezar yo por esa parte. Eh, Me parece muy interesante que los autores ubican muy bien dentro de esta rama de la psicología, de la psiquiatría, de las ciencias enfocadas a estos temas, cómo han ido relacionadas como con ciertos intereses, con ciertos proyectos de Estado, con ciertos proyectos ideológicos. Y me parece muy interesante cómo lo abordan, porque al final de cuentas son problemas generales del conocimiento, ¿no? O sea, todo conocimiento es relativo. La ciencia, a mí me toca, por ejemplo, dar una clase de métodos de investigación. Y lo primero que les explico a los alumnos es, la ciencia es un conocimiento relativo, ¿no?
y de hecho la validez del conocimiento científico está en establecer el grado de relatividad que tiene. Es decir, la ciencia no es un conocimiento que pretenda ser absoluto. Por lo tanto, está relacionado al tiempo histórico donde se desarrolla, al mismo grado de avance de la ciencia, que me parece que ahí es muy interesante cómo lo platica el libro en estos temas. Y agregaría yo, digamos, como un académico marxista, el conocimiento siempre se da en una clase social, ¿sí? Siempre se da desde una clase social. Y eso choca a veces con esta idea de que el conocimiento es universal por sí mismo. O sea, es universal porque la ciencia es universal porque se refiere, digamos, o pretende hacer abstracciones de generalidades. Y las logra con relativo éxito, ¿no? Pero por otra parte, eh, siempre se piensa desde una clase social. Es decir, nadie puede pensar en la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, en un problema de salud social, ¿no? Me llama la atención aquí cuando hablaban del higienismo, ¿no? Y todo esto, entonces decía, pero ¿quién pensaba en eso? Sin duda tenemos problemas de higiene, ¿no? Sí, y sin duda ahí esos problemas sí eran problemas a resolver. El problema, sin duda, es que a veces quienes estaban pensando en cómo resolverlo no eran precisamente la parte de la población que estaba padeciendo particularmente ese problema. Entonces, siempre que una parte de la población piensa por otra, surgen como ciertas contradicciones, ¿no? O sea, e incluso en esto puede haber hasta buena intención. O sea, puede haber alguien, digamos, rico, que está pensando en que le duele, ¿no? La insalubridad en la que viven los pobres, ¿no? Y le preocupa, y dice, no manchen, ¿a poco así viven? ¿A poco así están? No saben que están expuestos a esto y esto y esto. Y probablemente se le ocurran formas de cómo resolver eso, pero al final de cuentas puede ser que eso ni sea el principal problema que ellos tienen, ni sea, ni las formas en que está proponiendo resolverlo son las que se pueden efectuar desde esa otra clase en un principio. Entonces, el problema en general que tiene que ver con el conocimiento es ese, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo subrayaba aquí, ¿no? El conocimiento siempre se sitúa en una clase y por tanto tiene un interés político. O sea, al haber clases, al haber lucha de clases, al haber una relación política entre las clases, siempre que se quiere resolver un problema, sea cual sea, hay un interés político de por medio. O sea, ¿por qué es importante para esa clase, sobre todo dada su posición política, resolver ese problema? Y por supuesto, ahí es donde están las contradicciones, ¿no? Ahora, eso no anula el conocimiento, porque, digamos, yo también siempre he sido un enemigo del anticientificismo, ¿no? O sea, me parece una regresión, ¿no? Negar la validez de la ciencia, o sea, me parece que en lugar de avanzar retrocedemos, pues, ¿no? Porque al final de cuentas la ciencia ha representado un avance en la búsqueda del conocimiento. Por supuesto, lo importante es establecer ese grado de relatividad. O sea, puede ser que esta investigación psiquiátrica sea válida, pero hay que reconocer que por otro lado, se hizo desde una parte de la sociedad y se hizo pensando principalmente en los problemas de una parte de la sociedad, en donde, por ejemplo, el proletariado o donde los campesinos o donde los migrantes aparecen como objeto del proyecto, pero no como quienes están pensando en sanarse, ¿no? Sino se están sanando para complacer a otros. Y ese es como parte del problema. Y eso tiene sesgos, por supuesto, y tiene unas contradicciones incluso de orden moral, pues, ¿no? Un problema de salud, por ejemplo, tiene generalidades, pero se vive distinto en cada parte de la sociedad. No es lo mismo tener cáncer y ser burgués a tener cáncer y ser proletario. No es lo mismo tener una fractura y ser el dueño de la fábrica a ser el obrero. No es lo mismo tener un embarazo de riesgo y ser una trabajadora asalariada que ser una trabajadora en la mayor precariedad laboral. Y no es lo mismo tener un embarazo de riesgo siendo parte de la burguesía, ¿sí? Ahí el problema de salud es común y es doloroso, incluso humanamente puede ser doloroso para cualquier persona independientemente de su posición de clase, pero no podemos dejar de ver que en cada clase se desarrollan ese mismo problema asociado a otros problemas, ¿no? Y entonces
Eso es lo que a veces desde el enfoque científico que se toma desde algunas ciencias naturales o duras o demás, se margina ese análisis social como diciendo, bueno, como sea, ¿no? El cáncer es cáncer. Bueno, como sea una fractura es una fractura. Bueno, como sea un disco desviado es un disco desviado. Sí, pero no es lo mismo si te dedicas a la albañilería que si te dedicas a trabajar en una computadora, ¿no? Entonces, a veces pasa, por ejemplo, que el pobre siempre termina siendo culpable de sus problemas de salud, porque a veces, pues, muchas de esas cosas se ven desde otro lado, por ejemplo, ¿no? El pobre, al final de cuentas, es culpable de sus males porque no comió sanamente, ¿no? Y entonces es que se le dijo que comiera sanamente y usted come como pobre, ¿no? ¿Por qué no hizo yoga en las mañanas? ¿Por qué no escogió un trabajo más sano? ¿Por qué no se aleja de la gente violenta? ¿Por qué no se aleja de un ambiente? ¿Por qué no se procura a sí mismo un ambiente de estas características? Es decir, se pierde de vista que la mayoría de la gente en este país y en la sociedad capitalista, pues no vive donde quiere, sino donde le toca, ¿no? No trabaja en lo que quiere, sino en lo que puede, ¿no? No come lo que quiere, sino lo que le alcanza, pues no hace las actividades que quisiera hacer, sino las que su entorno le permiten realizar. Y mucho de eso es indefectiblemente conduce a patologías, ¿sí? Por todas esas cosas, pero por la forma en cómo se explica, pareciera que da lo mismo, ¿no? Que tuvo la misma libertad, digamos, un rico y un pobre, ahorita para ponerlo en esos términos más simples, de elegir qué comer o elegir dónde, a qué dedicarse o elegir incluso con qué se va a estresar en la vida, ¿no? Y ahí es donde, sin duda, la cuestión tiene sus diferencias. Eh, bueno, quisiera contribuir también a esta parte de la primera parte del texto, donde se habla del tema del fascismo. Se hace toda una disertación sobre entonces qué es fascismo, qué no es fascismo, si se le puede llamar fascismo a lo que hay actualmente. Y quisiera como aportar algunas reflexiones que yo tengo sobre el tema, que son, digamos, previas a la lectura del libro, me parece que pueden contribuir a, digamos, a este análisis, ¿no? En efecto, como también se señala ahí, lo que está en el fondo es el capitalismo, ¿sí? O sea, el fascismo no existe sin capitalismo, no obstante, el capitalismo sí puede existir sin fascismo, ¿sí? El capitalismo no existe sin violencia, pero habría que ubicar exactamente qué es el fascismo. Y ahí se aduce un debate histórico, incluso historiográfico, ¿no? Sobre a qué se le llama fascismo. Acá, uno de los problemas con el término es que el término no es histórico. El término fascismo ni siquiera es teórico, es un término ideológico que el propio Mussolini generó, ¿no? O los cercanos a Mussolini, o sea, ellos se pusieron así. Entonces, el mismo término aduce una ideología en particular en donde incluso fascismo no es algo peyorativo o algo descalificativo, sino es algo que ellos asumían como pues una ideología propia, ¿no? Que enarmolaban con su orgullo, pues, ¿no? Con orgullo torcido y todo lo que queramos, pero bueno, era un proyecto político que se llamaba así. Y entonces, por ejemplo, les comparto que alguna vez en una clase que doy, los alumnos me preguntaban, o sea, porque vemos varias teorías sociales, es una clase de introducción a la teoría social, y me decían que por qué no, alguien me preguntó una vez que por qué no veíamos el fascismo, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues en primera instancia el fascismo no es una teoría, es una ideología, pero no una teoría. O sea, a diferencia del liberalismo, a diferencia del anarquismo, a diferencia del marxismo, el fascismo no se puede decir que es una teoría porque para empezar Mussolini no era teórico, ¿no? Era un demagogo. O sea, la ideología fascista tiene mucho de demagogia. Y entonces, digamos, la historia del fascismo tiene que ver, eh, y ahí creo que es muy interesante el debate que se propone acá en el libro, hay una generación fascista que se asume fascista, ¿no? Y sobre todo tiene como estos tres paradigmas del fascismo italiano, el alemán y el español, que además, cuando históricamente queremos hacer la asociación entre los tres, tenemos problemas porque hay algunas diferencias significativas entre ellos, ¿no? Yo de manera general podría decir que el fascismo
es una ideología de cómo conducir el capitalismo desde ciertos países imperialistas y que está en general muy asociada a una fuerza militar que es capaz de dirigir, ¿no? O que es capaz de participar de forma significativa en ese proyecto y que pretende tener un aliado de la clase dominante identificado a partir de esta demagogia nacionalista entre las clases populares. Pero a diferencia de otros conceptos, se nos puede salir mucho porque precisamente el fascismo en sí, como lo definió Mussolini, no es eso, exactamente, ¿no? Y como lo asimiló Hitler, tampoco es eso exactamente, y como lo asimiló Franco, tampoco es exactamente eso, sino que tienen como sus hilos conductores, pero en ese momento más por un tema de alianza política, que por ejemplo podríamos ubicar dentro de la misma Guerra Civil Española, los fascistas alemanes, españoles e italianos se asumen como parte del mismo movimiento, ¿sí? Cosa que ahorita propiamente no ocurre realmente porque digamos que en este momento los fascistas o mucha de la gente que está ocupando el lugar histórico del que se ocupó el fascismo clásico, no asume como tal el orgullo fascista, que en la época, por ejemplo, de las camisas pardas, pues era casi un requisito del fascismo, era ser orgullosamente fascista, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es lo que hay? Pues lo que hay es, hay que ubicar, digamos, qué parte de la clase capitalista es la que está dirigiendo a la clase capitalista en el poder. O sea, digamos, de manera general uno estudia la lucha de clases y dice, ¿quién dirige? La burguesía. Pero más en particular, y esto, por ejemplo, Gramsci lo hacía, era preguntarse, ¿pero qué parte de la clase capitalista dirige? ¿Y qué necesidades en específico tiene esa parte de la clase capitalista para dirigir? ¿Cómo dirige a su propia clase? ¿Cómo dirige a las demás clases? ¿Cómo hace esto que Gramsci llamaba la hegemonía, ¿no? Y entonces nos vamos a encontrar en la actualidad que algunas de las características, por ejemplo, que le venían bien al fascismo clásico, por decirlo de algún modo, el, el militarismo capitalista, imperialista actual puede no necesitarlas. Y entonces, y pongo un ejemplo que es muy claro, ¿no? Y que pues del que, digamos, estos años desafortunadamente hemos tenido que estar hablando mucho en muchos espacios. Por ejemplo, Hollywood y el sionismo hicieron toda una industria para hacer parecer que la esencia del fascismo alemán era el antisemitismo. O sea, casi la razón de ser del fascismo era el antisemitismo. Y eso oculta, digamos, el hecho de que el fascismo alemán o el nazismo realmente era la forma idónea que adoptó la burguesía alemana en ese momento para ser un contendiente serio en una lucha por el control del imperialismo a nivel mundial. Y que en ese proyecto, digamos, por ejemplo, requería un cierto nacionalismo que en la lógica de Himmler, de Hitler y de Goebbels no era asimilable, por ejemplo, por la población judeo-alemana. O sea, en ellos no le van a entrar, no comparten este proyecto, ellos ganan de otra manera, no de la forma en que nosotros necesitamos ganar. Pero, por ejemplo, para Franco, la verdad, el antisemitismo era irrelevante. Incluso Franco se negó a aplicar el antisemitismo de la misma manera en España. Y Mussolini lo hizo, pues, más que nada por la insistencia de Hitler, pero no era, el antisemitismo no era importante en el fascismo italiano. Todos, sin embargo, eran fuertemente anticomunistas, aunque no necesariamente anticomunismo es igual a fascismo, porque el capitalismo, por lógica, es anticomunista, ¿sí? Está en contra de quien lo quiere matar, lo cual también es bastante lógico, pues. Y el Estado es esencialmente violento. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado como en espacios políticos que de repente, entonces todo es fascismo, ¿no? Y dices, espérame, si el hecho de que haya una policía antimotines es fascismo, entonces quiere decir que tú consideras que el capital puede defenderse pacíficamente de... Y no, el capital es esencialmente violento y el Estado es esencialmente represor, aun cuando no sea fascista. Entonces, lo que sí es muy preocupante
y que creo que al final de cuentas es a donde apunta el debate ideológico que proponen los autores, es que eso que vimos con el fascismo, eso que provocó una de las más grandes tragedias de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial y todo lo que aconteció alrededor de ella, ¿no? Que sí, por supuesto, parte de eso es el holocausto que sufrió los judíos o los gitanos, pero también cosas tan horribles como el sitio de Leningrado y el gueto de Varsovia y un montón de cosas más que pasaron ahí, o la invasión japonesa a China, etcétera. O sea, muchas de esas cosas, lo grave es que estamos en un momento de la historia donde es una posibilidad muy seria que volvamos a vivir escenarios similares. ¿Por qué? Porque en el fondo todos los métodos que se usaron durante el fascismo, durante el nazismo y demás, no están realmente desechados por la burguesía imperialista, ¿no? Sino que ellos sí lo siguen teniendo ahí, recurren a esos métodos, ¿no? Una de las tristezas más grandes es que justamente el Estado de Israel es quien en este momento recurre de una manera más brutal a algunos de esos métodos contra el pueblo palestino. Pero en este momento, por ejemplo, para Trump, todo está en la cartera, ¿no? O sea, él no está dispuesto a deshacerse de ninguno de esos métodos, ¿no? Y tampoco lo está esta burguesía imperialista europea y demás. Y eso es lo que creo que es parte de lo que es en el fondo la preocupación, ¿no? Más allá de lo historiográfico, más allá de esos asuntos y que por supuesto compartimos esa preocupación. Y bueno, por último quisiera cerrar como con una parte que como que incita a las preguntas, digamos, hacia los autores, o sea, cosas que me hicieron pensar sobre cosas que se están viviendo, ¿no? Y que tienen que ver con cómo se está percibiendo en algunos espacios este, la historia que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo digo que geopolíticamente vivimos en la época del por lo menos, o estábamos en la época del por lo menos, este, donde se abandonó, por ejemplo, esta estrategia política y geopolítica de la toma del poder por el proletariado, ¿no? Lo que proponía el leninismo. Pero de repente, bueno, pues, ¿no? O sea, por poner algo, bueno, pues mira, la revolución bolivariana no es como la revolución cubana, pero por lo menos es mejor que otras cosas, ¿no? La guerrilla zapatista no es como la guerrilla cubana, pero por lo menos es mejor a esto otro, ¿no? La Rusia de Putin no es como la Unión Soviética, pero por lo menos no es como la Rusia de Yeltsin, ¿no? La China de Xi Jinping no es como la China de Mao, pero por lo menos no es la China imperial. Entonces, por ejemplo, ¿no? En todos los aspectos, pues. O sea, como que se renunció a lo estratégico, ¿no? Y entonces tenemos una generación, o yo lo he visto en la escuela y quisiera saber si soy el único que lo está viendo en esta parte que donde también nos hacían reflexionar sobre el posmodernismo, en que hay una incredulidad en la historia y ante la historia, pues. O sea, muchos de los jóvenes no creen que sea cierto lo que pasó. O sea, dudan de que eso pasó, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno les platica de las hazañas del Che Guevara y eso así como que dicen, nah, no puede ser, ¿dónde está el truco, no? No, ya, la neta, ¿qué quería ese güey, no? O sea, en realidad se quería. Dices, no, o sea, de veras había gente que era capaz de morirse por lograr una América Latina. Y así como, no, ahí hay truco, discúlpenme, ¿no? Eso no es posible. Yo no conozco a nadie que sea capaz de pensar eso siquiera, ¿no? O hacerlo en serio, ¿no? Porque pues decir cualquiera, ¿no? Pero que digas, sí, sí, de veras, para allá va, así como el Che Guevara o como, o sea, desde ahí, ¿no? Desde cuando empezaban con que el Pípila no puede ser cierto, ¿no? Yo digo, bueno, quién sabe si exactamente pasó eso, ¿no? Pero yo estoy seguro que en la lucha por la independencia hubo un montón de gente que se aventó a los trancazos, más o menos como se describe al personaje del Pípila, ¿no? Aunque no haya pasado eso exactamente, pero hay una incredulidad de eso no puede ser, ¿no? Es imposible que alguien sea tan abnegado, es imposible que alguien sea tan valiente, es imposible que alguien. Y al final, entonces hay esta incredulidad ante la historia de decir, pues de qué sirve lo que hagamos, de todos modos en realidad no importa.
de todos modos, al final, no hay futuro, ¿no? Entonces, como que de repente no hay pasado y no hay futuro. El presente lo es todo, pero el presente está, pues lleno de muchas de estas cosas que se explican en la lectura y que ya no voy a reiterar. Porque, por ejemplo, algo de esto que hace el posmodernismo, no, pues es que el autocuidado está primero, el individuo está primero, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a ir a la... Imagínate, ¿cómo te irías con Morelos a cruzar tierra caliente y demás? Pues, ¿qué pasó, no? ¿Y dónde queda la salud? ¿A qué horas vas a hacer yoga? ¿Qué alimentación vas a hacer si andas caminando con Morelos por sierras llenas de paludismo y cosas por el estilo, ¿no? Este, y entonces falta, y vuelvo a esto por donde empezaba hace rato, como entender esta cuestión de la relatividad del conocimiento y de las cosas. O sea, la vida no es eterna ni perfecta, ni puede serlo, ¿no? Y la salud tampoco. Entonces, por ejemplo, hay una dialéctica necesaria entre la enfermedad y la salud, ¿no? O sea, cada sociedad, cada clase, cada modo de producción busca combatir ciertas cosas porque implican una mayor contradicción y puede tolerar e incluso promover ciertas otras, a pesar de que en cierta forma no sean sanas, ¿sí? Por ejemplo, hay algo muy común actualmente que es la obsesión con la alimentación, ¿no? Este, Entonces, por ejemplo, que es casi una pregunta, o sea, ¿cómo llevamos por un lado el desarrollo de la ciencia que ha estudiado la nutrición y la toxicidad en la alimentación y que es válido, ¿no? Que hay avances que digan, ¿sabes qué es mejor comer esto que esto otro o esto se debe comer en tales proporciones? Pero eso, por ejemplo, ¿cómo se conlleva con que también la alimentación tiene una cultura detrás? O sea, tenemos una cultura de cómo comer, de cómo nutrirnos. Y esa cultura no se desarrolló de la mano de un nutriólogo, ¿no? Sino de las posibilidades que tenía un pueblo de alimentarse, pues. Y eso también conlleva incluso una cuestión moral. Por ejemplo, la civilización purépecha se asentó aquí en el lago de Pátzcuaro pescando, ¿no? Teniendo esa proteína, esa fue la que encontró, esa es la que halló. Pero en su moral no estaba que matar pescados fuera malo. Y eso, en cambio, sí puede estar en la moral de otros sectores que no vivieron el mismo desarrollo cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay esto que también me llamó mucho la atención, que hablaba de las redes sociales y de los algoritmos, por ejemplo, que yo lo veo mucho, por ejemplo, con los alumnos, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, eres vegetariano y entras al Facebook y le das like a una página que dice, es mejor no comer carne, de ahí en adelante te van a salir un montón de publicaciones donde se diga, estudio científico revela que comer carne es lo peor del mundo, estudio científico revela que en realidad la humanidad nunca comió carne, ¿no? Estudios científicos revelan que la gente se hace más tonta cuando come carne, etcétera, ¿no? Y si tú, por alguna razón, digamos, digo, como pasa con mucha gente, ¿no? Y, digamos, te defines como alguien antiprogre, ¿verdad? Y en eso le das like a una página que dice, yo no estoy de acuerdo con los rollos de los progres. A partir de ahí, te empiezan a salir un montón de publicaciones que dicen, ¿sabías que tal cosa hace daño? ¿Sabías que se descubrió que la teoría de la evolución no existe? ¿Sabías que se descubrió? Ve tú a saber, ¿no? Así como si un día le das like a una crucecita, entonces de ahí para ahí te empiezan a salir cadenas de oraciones. Y entonces el tema es que ya no hay una búsqueda de conocimiento profundo, exhaustivo, relativo y demás, y cada vez nos encontramos expresiones fanáticas con las que es más difícil convivir en ese sentido, porque entonces tenemos un montón de subsectores que tienen una formación ideológica muy estricta a partir de las redes sociales, que no es científica y que por lo tanto no es expugnable y no es debatible, porque tú vas a debatir sobre vegetarianismo con una persona que desayuna, come y cena noticias de las redes sociales donde dice que eso es lo mejor del mundo y que todo el que haga lo contrario es un asesino y un fascista y demás. Entonces ya no puedes discutir nada con esa persona, porque él ya está seguro de lo que dice. Y viceversa.
si tú, por ejemplo, yo amo la cacería, ¿no? O sea, así de repente te salen esas cosas y de ahí entonces puede ser que tú no tengas la menor disposición a discutir con alguien que te haga cuestionar si esas prácticas en este momento son todavía válidas. Y entonces, bueno, yo las preguntas que dejaría abierto no son para que me las contesten ahorita, digamos, sino es como contribución a esta discusión es, por ejemplo, ¿qué problemas de salud física y mental son funcionales al capitalismo actual? ¿Sí? Entendiendo que esos problemas son comunes, pero ¿cuáles serían en este momento en el capitalismo actual los problemas de salud física y mental que son más funcionales al capitalismo actual? Y otra sería cuáles pueden representar simplemente, cuáles de esos problemas pueden representar simplemente pugnas o diferencias entre sectores capitalistas. Por ejemplo, el combate de cierta ideología, de cierta práctica o de ciertos hábitos pueden ser importantes para un sector de la clase capitalista, pero pueden no serlo para otro sector. Y por ahí encontramos pugnas, incluso en esto de las páginas, en los medios, en la información que rodea. Y entonces, por ejemplo, una pregunta sería, ¿y qué es lo importante para los demás? O sea, por ejemplo, yo diría, por ejemplo, para la clase trabajadora, entonces, ¿qué es importante? ¿Qué prácticas sí queremos asimilar y qué prácticas sí queremos desechar? ¿Y por qué nos conviene o por qué no nos conviene hacerlo? Y en ese sentido, pues, entra toda una reflexión que ya no me dio tiempo de entrarle, por ejemplo, sobre las drogas y cosas por el estilo, ¿no? Que igual tienen todos estos sesgos que están afectando y que a veces, por ejemplo, pues hacen por lo mismo muy difícil la discusión sobre esos temas, porque pues cada que alguien tiene una adicción sobre algo la defiende a capa y espada y y se niega, digamos, a cierta información objetiva del asunto. Entonces, uno puede, por ejemplo, admitir que en general el estado alterado de la conciencia es una práctica social común y ancestral, en muchas formas y en muchas variables. Pero habría que discutir políticamente frente al desarrollo de estas cosas que si no son el fascismo se le parecen mucho, si a una clase trabajadora que quiere recuperar protagonismo, que quiere tener pensamiento propio y que quiere ser contendiente en una lucha política, si nos conviene hacerlo o no nos conviene hacerlo. O sea, ¿qué nos conviene hacer para estar en una posición competitiva, digamos, frente a los problemas políticos a nivel mundial? Entonces, bueno, pues yo con esa pregunta y provocación cerraría mi participación y pues reitero ahí el agradecimiento por la invitación. Muchas gracias Andrés por tus comentarios y por las preguntas, por supuesto. Coincido contigo, ¿no? Yo también me he encontrado en los cursos que me toca dar que, pues sí, los chicos creo que sienten incluso una fascinación por estos modelos autoritarios y fascistas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he visto. Y creo que los compañeros lo que hacen con este libro es tratar de atender a estas preguntas que planteas, también desde esta mirada histórica, esta perspectiva que nos permite entender cómo se ha venido configurando un nuevo tipo de subjetividad, ¿no? Por este mismo sistema de producción económica, ¿no? Como hay una especie de cerebro afín al capitalismo, pero pues quisiera darle la palabra a los autores para que puedan comentar, responder, que nos cuenten un poco qué los movió a escribir este libro, por qué no recuperan esta categoría de fascismo que estás ahorita problematizando, Andrés. Y pues no sé, Carlos, si quieras comenzar o Miguel, quien quiera, adelante. Hola, ¿qué tal, Mariana? Un saludo a todos y gracias por la lectura que han hecho de este trabajo. Eh, bueno, toda la cuestión sobre el fascismo y esa discusión que planteaba el compañero Andrés, ¿verdad? Eh, Ese es más una pregunta para Miguel Ángel. Realmente Miguel Ángel fue esbozando todo este capítulo y toda es la valiosa aportación, ¿no? Que le hace. Yo en verdad no estoy tan metido en este tema, ¿no? Aunque estudié historia, mi conocimiento es como más superficial. Lo que yo hice fue precisamente hacer como toda esa reflexión sobre lo que era el capitalismo vinculado con el sistema nervioso y hacerlo desde una perspectiva histórica. Eh, Todo empieza ya como un proyecto que tenía que ver, incluso como decían por ahí, ¿no? Ya de muchos años que se fue esbozando durante el doctorado y que a lo mejor durante el doctorado no tuve oportunidad, ¿no?
de meterme mucho más a lo que eran las neurociencias. Apenas lo pude ir como esbozando. Por ahí había checado algunos autores, ¿no? Que menciono y que la verdad me han causado admiración sus trabajos, ¿no? Antonio Damasio, Joseph Ledoux, Joaquín Fuster, varios neurocientíficos, pero no había manera de integrarlos en el proyecto de investigación. Entonces, como que cuando terminé el doctorado tuve una mayor libertad para pensar, para hacer este vínculo y luego, pues, por supuesto, ¿no? Con todas estas reflexiones de Miguel Ángel que me fueron ayudando. Entonces, por ahí, precisamente, nuestra idea, de hecho, debo confesar, cuando empezamos a elaborar este libro, era pensar en nuestro tiempo, ¿no? Este ascenso de las ultraderechas o de las expresiones radicales. Y era un tema de ahí que hemos platicado mucho con Mariana, que hemos platicado junto con Miguel Ángel. Y queríamos pensarlo, ¿no? ¿Cómo explicar todo esto que está pasando? Eh, eh, cómo a lo mejor dentro de ciertos sectores de la izquierda no están viendo bien, no están leyendo, no les gusta leer tanto a lo que están produciendo estos grupos de ultraderecha o incluso de una derecha más moderada, ¿no? Como Steven Pinker, eh, que luego hacen unas reflexiones que vale la pena tomarlas en cuenta. Y entonces, por ahí, nuestra inquietud principal era cómo acercarnos a lo que está construyendo el capitalismo en cuanto a la conformación de las emociones. Y una de las maneras era hacerlo de esta perspectiva histórica. Entonces empezamos estudiando lo que era este vínculo entre las investigaciones sobre no solo sobre el sistema nervioso, ¿no? Que por ahí los vamos esbozando cronológicamente. De hecho, el libro tiene como esa particularidad, ¿no? Vamos avanzando cronológicamente junto con las investigaciones del sistema nervioso, cómo estas investigaciones sobre el sistema nervioso y sobre el cerebro se van reflejando en lo social o se van espejeando mutuamente, cómo muchas categorías y conceptos van, van desplazándose desde las investigaciones sobre el cerebro hacia la cuestión social. Y cómo mucho de lo social también va conformando estas investigaciones. Por eso era muy interesante, ¿no? Checar la cuestión sobre la locura, sobre lo que había pasado, por ejemplo, cuando surge toda esta cuestión de la higiene moral, pero también cuando surgen los manicomios, cómo durante toda esta conformación que vamos haciendo, esta revisión histórica, ¿no? De los trabajos de Pinel, de la higiene moral, eh, hay una cierta organización de lo que va a ser también el orden social, ¿no? Como en el tratamiento moral, en los tratamientos sobre la locura, lo que se buscaba era que hubiera, por ejemplo, un médico que era el tipo que detentaba el saber, detentar, ¿no? Conozco las implicaciones del término detentar, y cómo había un sujeto que tenía que atender, ¿no? A las indicaciones del médico y cómo lo que provocaba su locura tenía que ver con una especie de pasiones que se habían desbordado y tenían que ser canalizadas y racionalizadas nuevamente. Y cómo todo este esquema ya atendía a esta nueva concepción de un capitalismo burgués que se va elaborando ya en Francia, que vamos a tener su propio eco en México, ¿no? Que es otra de las partes que vamos abordando. Y entonces, como aquí la cuestión del cerebro va planteando la manera de la organización social. Y eso es una pregunta que por ahí va a quedar más o menos esbozada, ¿no? Cuando veamos cuáles son nuestras propuestas, si es que la hay, ¿no? Para saber qué hacer. Cómo, como diría Catherine Malabou, cómo hacer que nuestro cerebro no coincida simplemente con el sistema capitalista. Y entonces una de las propuestas era avanzar así, cronológicamente, ir viendo cómo de pronto siempre hay una parte que me interesaba mucho también era señalar cómo siempre hay una especie de exceso social, ¿no? Y ese exceso social es en lo que denominamos locura. Por supuesto, no es una idea que haya surgido con nosotros, ¿no? Realmente seguimos en este caso a una autora, a Xenia Llévenes, que nos da este, nos dio muchas pistas para ir avanzando en esta articulación, en la manera en que organizamos este libro. Y de pronto teníamos como pensar en la locura y dentro de la locura la criminalidad y todo el esquema
de los estigmas que va construyendo el mismo sistema cuando ve que hay un cierto sector de la población que no atiende, ¿no? Lo que ellos entienden como los procesos de modernización. Entonces, por ahí, como mencionaba el compañero, ¿no? Surgían esas prácticas del higienismo como una manera, ciertamente, ¿no? Algo que se va conformando dentro de una estructura, dentro de una élite gobernante en esa compleja articulación, ¿no? Que había entre los sectores gobernantes, los sectores médicos, los sectores intelectuales, se le puede llamar en ese momento de la época. Y de ahí, por supuesto, el higienismo saltaba a lo que era la cuestión de, no solo de la higiene, ¿no? Física, no solo la limpieza, sino lo que era la higiene moral, ¿no? Construir un cierto horizonte psicológico para un sujeto, para, obviamente, ¿no? En términos de Foucault, pues, construir este esquema biopolítico, ¿no? Un esquema de control, construir un ciudadano, una especie de subjetividad, ¿no? Para incidir. Si no puedes incidir tanto en la cuestión económica, puedes incidir en el tipo de ciudadano, en el tipo de sujeto que vas a construir que sea ad hoc para el sistema capitalista en turno. Entonces también lo que quisimos ir como reflejando era también esa transición, cómo el capitalismo tenía ciertas fases y de pronto ir señalando, ¿no? Cómo de pronto durante el siglo XX empieza a conformarse una nueva visión, una nueva subjetividad y vamos viendo lo que es ese tipo de capitalismo neoliberal que ya exigía algo distinto, ya no exigía esa especie de horizontalidad, ya no se regía por esas emociones, ¿no? Como por ejemplo podía estar muy presente la cuestión ahí del honor, la lealtad, o ciertos tipos, la fidelidad, cierto tipo de valores, ¿no? Con una empresa, con un cierto sector. Y entonces ahí también ver cómo el capitalismo va moldeando ciertas emociones y ya de pronto tenemos a un sujeto distinto. Entonces, la idea era también checar cómo con el capitalismo neoliberal, cómo se va conformando una justificación del dolor. Veíamos cómo había toda una serie de elementos, todavía en ese capitalismo industrial había todavía una serie de elementos que permitían de alguna manera eh, amortiguar o colocar el dolor en una cierta narrativa. Entonces, no solo están todas las reivindicaciones y todo el sindicalismo y todos estos movimientos, sino los logros que llegan a tener, la seguridad social, horarios de trabajo, la consideración del sufrimiento, ¿no? Para construir, por ejemplo, en México todo este esquema del ISSSTE. Entonces, pero de pronto vemos que la transformación hacia el capitalismo neoliberal exigía, pues, asumir que el sistema capitalista puede vivir o puede sobrellevar o incluso necesita una cierta dosis de dolor, dejar a un sector fuera de sus esquemas de protección, asumir que siempre es necesario que haya un cierto nivel de desempleo. El sufrimiento es necesario para que exista este tipo de capitalismo. Entonces fuimos rastreando precisamente eso y lo interesante era vincularlo con lo que nos interesaba, que era el sistema nervioso y las distintas maneras, ¿no? En que se construye esto que podemos llamar, entre comillas, ¿no? Las enfermedades mentales o los trastornos mentales. A falta de un mejor término, me voy a quedar con eso. No entrar en debate en ese momento con estos términos, pero veíamos, ¿no? Cómo en algún momento toda esta trayectoria de lo mental pasaba, por ejemplo, de las neurosis y toda la aportación que se había hecho entre la psiquiatría francesa y los aportes del psicoanálisis, donde el sufrimiento de alguna manera implicaba también a un cierto sector de personas que podían estar en contra de un sistema simbólico, de un orden simbólico, y podían organizarse y de alguna manera echar a andar todo un proyecto de reivindicación de causas. O hay trabajos preciosos, ¿no? Por ahí, creo que no lo menciono, pero este, se me olvida el nombre de este psicoanalista ya fallecido, pero por ejemplo que hablaba si Freud era político o no, y mencionaba precisamente, ¿no? Que dentro de Freud había una propuesta política y entonces toda eh, este, esta manera de organizarse en contra del sistema capitalista se podía explicar a partir de esta inconformidad, ¿no? De estas neurosis
que podían ser como eh, una crisis de sentido, ¿no? Frente al sistema. Pero luego, como en la década de los 60 vamos a tener toda una reconfiguración de lo que es la estructura psíquica en estos debates sobre la psiquiatría y los psicoanalistas, en un debate que, por cierto, lo señalamos por ahí, pierden, creo que los psicoanalistas, y que esa batalla que pierden finalmente queda establecida cuando quedan fuera de todos los elementos diagnósticos, por ejemplo, del DCM. Y entonces ahí era la cuestión de cómo durante esa década de los 60, 70, junto con los experimentos chilenos, ¿no? Este experimento neoliberal con Pinochet, con toda esta nueva escuela de economista, ¿no? De donde va a surgir todo el neoliberalismo, cómo a la par va surgiendo una reconfiguración de la psiquiatría y la reconfiguración de lo mental, ¿no? Ya pasamos de las neurosis, que no era una categoría y un concepto conveniente para explicar la subjetividad, a la cuestión de la depresión y la ansiedad, ya explicadas desde la química cerebral, ya explicadas desde otro horizonte. Y entonces ahí también ver cómo surgen dentro de propios personajes muy vinculados al psicoanálisis, Martin Seligman, por ahí se me olvida el otro nombre, pero cómo surge cómo se le da vuelta, por ejemplo, a todas las categorías del psicoanálisis y empiezan a hablar sobre la distorsión cognitiva, ¿no? Y esto a la par de todos los movimientos que están surgiendo geopolíticos. Entonces, también señalar, ¿no? Una cosa que nos interesaba era señalar precisamente cómo toda esta cuestión de la industria psiquiátrica, toda la cuestión de incluso la autoayuda, todos estos esquemas de lo que ahora, por ejemplo, desde los 80 se conoce como esta psicología positiva, está totalmente vinculada con este nuevo aparato económico, con todo este aparato ideológico. Entonces también era por ahí transitar y señalar nuevamente cómo va avanzando el siglo XX, cómo se va quedando detrás la capacidad, ¿no? de incidir socialmente a través de los movimientos sociales, cómo al momento que se introduce toda esta idea de la psiquiatría, donde todo queda reducido al cerebro, eh, cómo va a tener un impacto, ¿no? En la subjetividad y cómo se va de alguna manera a catalizar todo esto ya después de la década de los 90, que es como la parte final, ¿no? Cuando vamos a ver cómo va a ser el impacto, ¿no? De las redes sociales y de todos estos algoritmos, porque precisamente ahí es algo que hemos estado trabajando desde otros lados, cómo junto con el capitalismo neoliberal, con todo este esquema económico, con toda la parte política, la radicalización de la política, también viene toda esta parte de que es la tecnología, las redes sociales, como un nuevo elemento, ¿no? Que va a generar también una especie de erosión de los esquemas sociales. Por ahí hablamos de la desarticulación de lo simbólico, y entonces también era importante señalar, porque creo que esto es una de las cosas que más me ha llamado la atención de periodistas, de intelectuales, de todo este grupo de personas que también tratan de explicarse cómo, cómo se va dando este ascenso, ¿no? De las expresiones radicales, sobre todo la ultraderecha. Y mucho tiene que ver precisamente, ¿no? Con esta incapacidad que tenemos para procesar las emociones, para encontrar espacios de debate. Y precisamente lo que hacen las redes sociales es mantener nuestro, digamos, sistema nervioso en un nivel de hiperactividad o totalmente desfasado. Y por ahí, por supuesto, algo que llamó la atención y también creo que es una de las grandes deudas de este trabajo es con la filósofa Catherine Malabou, cuando retoma los trabajos de Damasio, estos autores que yo ya había leído, y se va planteando la cuestión, por ejemplo, de la historicidad del cerebro. Introducir nuevamente la historia ahí donde pareciera que quedaba fuera y decir, ¿no? Cómo somos afectados por todo lo que está pasando, cómo todo lo que acontece queda de alguna manera grabado, registrado en el cerebro, y cómo ese cerebro va a responder a la ideología y a los esquemas cognitivos de la época. Por lo tanto, hace que nuestro cerebro sea tan
ella habla, por ejemplo, de la flexibilidad como un concepto espurio, ¿no? Que realmente surge del término de la plasticidad. Pero cómo este esquema económico hace que precisamente nuestro cerebro se vuelva un cerebro capitalista, del marco cognitivo. Si vivimos, por ejemplo, algo que quería señalar, no sé si lo logré, pero cómo en el siglo XIX, en la transición al XX, con todos estos esquemas que había, ¿no? Con toda esta manera de entender lo social, el sujeto está conformado cognitivamente para entender esos procesos. Hay toda una serie de emociones que al sistema le convenía exaltar en los ciudadanos, ¿no? Todo lo que se construye de las emociones, por ejemplo, de las mujeres, las emociones del hombre, ¿no? Ciertos paradigmas o esquemas que incluso todavía están presentes, de señalar toda esta idea, ¿no?, que existe de que en algunos sectores, ¿no? De que hay un cerebro femenino y hay un cerebro masculino, y todavía vemos hasta la fecha repetir esta falacia, ¿no? Porque luego sabemos, ¿no? Obviamente que los esquemas ideológicos o las mentalidades o los sistemas de creencias eh, suelen ser procesos de larga duración y tardan mucho tiempo en cambiarse, ¿no? Y entonces también señalar cómo en esa transición, dentro del esquema capitalista surgen nuevos marcos emocionales, surgen nuevas maneras de procesar las emociones, pero probablemente, y es algo también que quisimos apuntar, hay menos capacidad, ¿no?, de elaborar estas emociones en sentimientos. Entonces, eso era algo ahí que quisimos señalar. Y por supuesto, nos interesaba mucho llegar a la parte de las emociones, pero dentro de las emociones manejamos la ansiedad y la depresión. Me, me brinca una pregunta que hizo el compañero Andrés Ávila cuando mencionaba por ahí, ¿qué tipo de lo mental, digamos, no quiero decir algo, que no haya dicho, pero más o menos lo entendí, qué tipo de problemas de salud mental, qué tipo de, digamos, de trastornos, entre comillas, pueden ser funcionales, al sistema capitalista? Eh, no sé si lo esbocé claramente en este trabajo, en la parte que a mí me tocó, pero puedo contar como anécdota, ¿no? Algo, y de hecho es algo que a mí me llevó a querer trabajar de lleno la cuestión de la ansiedad y la depresión. Estuve en algún tiempo trabajando, antes de empezar este proceso del libro, después del doctorado, estuve trabajando en una fábrica en San Luis Potosí. Esta es una anécdota que cuento y que me encanta contarla. Era una fábrica donde hacían fibra óptica y a mí me tocaba estar en una de estas líneas de producción. Y entonces también dentro de todo tenía que estar, pues, construir un espacio de convivencia dentro de todo, ¿no? Con los compañeros. Y me daba cuenta, incluso conmigo mismo, ¿no? Por la necesidad, a lo mejor no a lo mejor, sino por la necesidad de no perder en ese momento ese empleo, el dinero. Estaba en San Luis Potosí, estaba lejos de Morelia, y me daba cuenta que la ansiedad se confundía con una especie de ética laboral. De pronto estás y lo veía con otros compañeros, por ejemplo, algunos compañeros ya digamos, de 60 años, que era una empresa, una fábrica que permitía o que contrataba personas más allá de ese edaísmo, ¿no? Que luego estamos ahí viendo, y que también es un tema para abordar, pero que podía contratar personas ya fuera de los 40, 45 años, que ya es el límite que casi todas las empresas o todas las fábricas y todos lados ponen para la contratación. Y entonces de pronto veía a algunos compañeros ya de cierta edad que asumían que ese espacio era el último que les quedaba, ¿no? Como posibilidad de empleo, a pesar de las jornadas que eran de 12 por 12, a pesar de que a veces los sábados no había descanso, a pesar de que dentro del esquema salarial de lo que es la zona industrial de San Luis Potosí era de las empresas que pagaban menos. De todos modos, eran personas que cumplían los horarios, que llegaban temprano, que hacían absolutamente todo, que podían estar cansados. Me acuerdo que un compañero me decía, cuando termino de trabajar, y ya llego a mi casa a descansar, sueño que estoy trabajando. Siento esa desesperación de que se me va acumulando todo el trabajo y de que no puedo sacar todo lo que se va acumulando en la línea. Si alguien ha trabajado en una línea de producción, sabrá que es espantoso cuando se va acumulando, como le llaman ahí, la acumulación
que vas viendo que se va agregando, por ejemplo, en este caso, los cables de fibra óptica y se va llenando un altero y otro y otro. Y entonces, por supuesto que hay ciertos rasgos de la ansiedad que son funcionales al sistema, son completamente, están dentro del esquema del propio capitalismo. De hecho, una de las ideas por ahí es que eh, el gran éxito del capitalismo neoliberal y de toda esta estructura ideológica es hacer creer que los rasgos de ansiedad y depresión, por ejemplo, son rasgos de carácter y que esos rasgos de carácter no son una patología, sino que alguien es eh, tiene una dimensión de querer hacer las cosas con prisa por naturaleza, de que alguien es individualista o solitario, porque así es la naturaleza de esa persona, y no como ciertos esquemas de afrontamiento que surgieron por precisamente la desarticulación de esquemas simbólicos, donde no pudieron construir esquemas más solidarios, donde no pudieron confiar en otras personas. Entonces, por supuesto que una de las ideas que ahí se va filtrando es que la ansiedad y la depresión son total y absolutamente funcionales al sistema capitalista. De hecho, una idea que ahí me quedó más o menos para irla como elaborando más es precisamente que en el campo de la ansiedad hay una ética, se construye como una especie, entre comillas, de ética laboral. No hay nada más funcional al sistema que un trabajador con ansiedad que tiene pánico, quedarse sin empleo, así le estén pagando muy poquito, así sus condiciones de trabajo sean totalmente precarias, su vida esté totalmente precarizada. Nada da más pánico que quedar desempleado y precisamente eso es el sistema nervioso ya completamente desregulado. Y ese sistema nervioso hace que aceptes cualquier tipo de imposición, cualquier tipo de exigencia, cualquier tipo de condición. Y además, como es funcional, estos tipos, ¿no? Con esta ideología de autoayuda y de coach de vida y demás, que estos cursos que toman o que ya están empezando a tomar los gerentes, los supervisores, ¿no? Ven y dicen, es que el compañero es una persona muy cumplida, es una persona que llega puntual, es una persona que nunca reclama nada. Me tocaba ver, por ejemplo, una persona, una compañera que de pronto se quejaba de que se sentía mal, estaba enferma, y la supervisora de pronto le dice, es que yo no quiero trabajar con personas conflictivas. Entonces, por supuesto que la ansiedad y la depresión son totalmente funcionales al sistema y además, cuando ya el sujeto deja de ser funcional en ese sentido que exige el sistema, pues cae nuevamente en otro apartado del capitalismo neoliberal salvaje, que es la industria farmacológica, que es la medicación. Eh, y si en ese ámbito también de competencias que señala el compañero Andrés, pues también tenemos ahí que de pronto también toda esta industria de la autoayuda, toda esta industria del coaching de vida, toda esta industria también genera una gran cantidad de millones de dólares de cursos y va moldeando nuevamente este cerebro flexible capitalista neoliberal. Y entonces ahí es una de las cuestiones, ¿no? De pronto el sujeto está aunque se salga de un esquema, de pronto va a caer en el otro, pero de todos modos son pugnas dentro del propio capitalismo. Y por supuesto que el capitalismo le es bastante redituable. Una persona con ansiedad, con depresión, con border, con todo eso. Una de las críticas que se han hecho también a estas categorías diagnósticas, que por ahí también tuvimos que decantarnos para si la utilizábamos o no. Y una de las ideas era que aun cuando haya toda una crítica sobre estas categorías de la ansiedad, la depresión, el efecto que tienen sobre el sujeto, pues era importante mantenerlas, ¿no? Porque finalmente están señalando un tipo de sufrimiento psíquico, ¿no? El sufrimiento psíquico de la época capitalista neoliberal. Y entonces probablemente en algunos años dejarán de ser operativas, pero de momento también con todo, ¿no? Hay como decía el poeta, ¿no? Ahí donde está el veneno, también está el remedio, y de alguna manera
también es una manera en la que se puede empezar a darle a las personas como ciertas categorías para empezar a nombrar un sufrimiento, que me parece que es lo principal, ¿no? Para empezar a ver como opciones para salir de este hoyo en el que estamos, hay que por lo menos saber cómo nombrar lo que nos duele y lo que nos pasa y saber que estos esquemas no son esquemas propios de carácter, no es una dimensión ontológica, sino que realmente son esquemas que ha construido el sistema capitalista y que son altamente funcionales. A nadie le sirve tanto como al sistema económico actual que haya gente con ansiedad o depresión. Entonces también eran algunas de las cosas que estaban ahí. Y, y bueno, ya para terminar esta parte y por ahí, siendo Miguel Ángel, pasarle también algo de la palabra para algunos comentarios y señalamientos que hacía el compañero Andrés, eh, me quedo con algo que mencionaba la compañera Claudia Cervantes. Eh, Sí, es difícil ver como una opción o haber planteado una salida, porque creo que en el momento en que yo estaba, por lo menos, haciendo toda esta parte de, de la ansiedad y la depresión, eh, tampoco, tampoco veía una salida. Y de hecho tampoco la veo en este momento. Entonces era muy difícil plasmar. Muchos de los autores que nos han guiado, que nos han servido, también viven una especie de pesimismo, ¿no? Por ahí se plantea una especie de, por ejemplo, Bifo Berardi, ¿no? Que hablaba de un arte precario, ¿no? Un arte que sirve no para ese arte revolucionario, sino un arte que nos sirve para acompañarnos en un momento donde no vemos opciones. Entonces también es complicado o era complicado hacer como una propuesta cuando nosotros mismos no la tenemos. Estamos como atestiguando algo que va caminando. Vemos precisamente también eso, ¿no? Cómo las generaciones actuales, cómo los más chavos de pronto también viven en ese desencanto. Eh, También algo que por ahí quise abordar era esa desarticulación temporal, ¿no? También hay una especie de alteración de los marcos temporales del presente y del futuro. Y precisamente esa desarticulación temporal es lo que está llevando a muchas personas a alinearse a los proyectos utópicos o hablar de una especie de utopía reaccionaria, ¿no? De los proyectos de ultraderecha, donde de alguna manera son los únicos que como que garantizan una especie de futuro, ¿no? Cuando hablan de colocar chips en el cerebro, cuando hablan de colocar gente en Marte, como que, eh, o de lograr que un cierto sector de la población pueda vivir 150 años. Entonces hay sectores, Elon Musk es creo que una de las caras más visibles de estas utopías reaccionarias, que están ofreciendo una especie de visión utópica, están ofreciendo algo. Eh, y entonces, al tiempo que vemos la desarticulación de los movimientos sociales o que ya no tienen esa fuerza, vemos el desencanto de una cierta generación, una generación que ha nacido con el Internet, que ese espacio social, en algunas partes hemos hablado un poco de esta erosión de lo social, no lo pudimos integrar al libro, pero vemos cómo, pero lo mencionamos, ¿no? La desarticulación de lo simbólico. Entonces es complicado hacer como eh, hacer una propuesta. Todavía seguimos pensando muchas cosas, seguimos pensando qué hacer, ¿no? Cómo volver a armarnos, cómo volver a encontrar un horizonte cuando lo que tenemos enfrente es un capitalismo que siempre, como diría Zizek, ¿no? Vive de sus crisis y, y un una salud mental que cada día parece más en conflicto, cada día un sistema nervioso que está siendo completamente desregulado, un sistema económico, los esquemas de precarización, pues obviamente están provocando pues, estos altos índices, ¿no? Lo que se mencionaba de suicidios, de ansiedad, depresión, y una sociedad que tiene cada vez menos esquemas o elementos para afrontar todo esto. Entonces, todos estos elementos estaban presentes ahí eh, cuando nos pusimos a trabajar en este libro y era más bien como presentar una idea de cómo ha ido evolucionando, por lo menos para saber dónde estamos, ¿no?
y eventualmente, no sé, a lo mejor sentarnos y entre todos pensar en algo, porque finalmente el conocimiento es algo colectivo y solo de manera colectiva podemos pensar en soluciones. Entonces, también por eso es como este diálogo abierto, ¿no? Para pensar en opciones, en soluciones, para hacer propuestas entre todos. Ahí está, Bueno, perdón. si me permites, Gracias, Carlos. Mariana, Sí, por favor, Miguel Ángel, adelante, toma la palabra. bueno, primero pues agradecerte y lo mismo Alejandra, la posibilidad de dialogar en la tarde-noche de hoy. Este es un proyecto que, como tú señalas, se inscribe en un gran programa de trabajo contigo, con Carlos y pues con quien les habla. Hace varios años empezamos a configurar esto y esperamos que en tu agenda de compromisos nos coloques en la primera línea para que el próximo texto estés presente. Entonces te voy a comprometer públicamente. Gracias a Claudia y Andrés por los comentarios. Ya debido al tiempo me voy a concentrar únicamente en la parte referente a la historia más reciente y a lo que tiene que ver con el fascismo. Yo diría que es necesario, digamos, analizar qué es lo que ha sucedido con el capitalismo en los últimos 20, 30 años para tratar de entender el auge del fascismo y los fenómenos más recientes, los de apenas hace un par de meses, un par de años. Lo primero que habría que señalar es que el auge del neoliberalismo, que se inicia a mediados de los años 70 por la vía de la violencia en Chile y por la vía de las elecciones en Inglaterra y Estados Unidos, digamos, se desarrolló con el esquema clásico del modelo neoliberal que llevó a la pauperización y a la precarización de la clase obrera. La clase obrera fue derrotada históricamente y ese fenómeno va a coincidir con la crisis de lo que se denominó el socialismo real. Entonces, nos sorprenden los años 80 y 90 con la desintegración de Yugoslavia, la desintegración de la Unión Soviética y una, entre comillas, derrota histórica del socialismo realmente existente. Entonces vamos a encontrar dos fenómenos. Por un lado, el auge neoliberal y por otro lado, una ausencia de respuesta y una ausencia de expectativa de futuro, de utopía social en, digamos, el campo tradicional de las izquierdas. Ese campo fue llenado, lo menciona Rorty, el filósofo estadounidense, en una serie de conferencias. Ese campo fue llenado por lo que genéricamente se denomina el movimiento identitario o el movimiento woke, que concentró en sujetos aislados o lo que se denomina también tribus, digamos, la reivindicación de cierto tipo de derechos que empezaron a definirse como fundamentales, como trascendentales y como los únicos a los cuales había que ponerle atención, pero con la particularidad de que esos movimientos identitarios abandonaron la utopía social. Por eso es que es muy particular que el neoliberalismo fomente, apoye y estimule el movimiento woke. Y esto se ha presentado, digamos, en Estados Unidos y hoy tenemos, por ejemplo, un feminismo neoliberal, para colocar un ejemplo concreto, pero así podríamos, digamos, hablar de otros fenómenos identitarios que terminan muy funcionales al capitalismo y al neoliberalismo, ¿no? Entonces, el caso del feminismo lo cito solo como ejemplo, pero es muy paradigmático. Hoy es, digamos, dominado por esta agenda del empoderamiento, del esfuerzo individual, de otra serie de términos que finalmente no contribuyen a un avance de los derechos de las mujeres, sino todo lo contrario, a un acrecentamiento de la explotación y del sometimiento.
El caso es que este movimientos que estamos percibiendo tienen una crisis. Alrededor lo sitúan los economistas del 2008, que es la crisis del movimiento neoliberal, y eso hace que el neoliberalismo se fragmente, y con eso respondo a una de las preguntas, y ya haya sectores neoliberales en el mundo. Voy a identificarlos, pero es mucho más complejo que el ejemplo que les voy a dar. Pero un ejemplo clásico sería que el neoliberalismo se rompe en dos. A un lado quedan los típicos globalistas, ¿no? Que serían el Partido Demócrata, la socialdemocracia europea, que son proclives a la guerra, a la intervención militar, pero también utilizan el movimiento woke y favorecen la migración de ilegales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un neoliberalismo que le apuesta a ese tipo de opciones, pero a la vez mantiene una ofensiva feroz a nivel planetario, y eso lo vemos en el caso de la guerra de Ucrania, ¿no? Se favorece un sector claramente fascista, como es el gobierno ucraniano y el movimiento militar en Ucrania, y a la vez se favorece todo el discurso identitario en Estados Unidos, y entonces vemos princesas en Disney negras o latinas, o este tipo de fenómenos como tal, ¿no? Nuevos derechos a los trans, en general todo ese tipo de movimientos. Pero al otro lado va a quedar un sector, digamos, muy contrario a esa globalización neoliberal, que sería el modelo de Donald Trump, que, digamos, enfatiza en las salidas más beligerantes, más belicosas, pero con un discurso muy conservador, muy racista, sexista y obviamente fascista. Y hay un tercer sector de estas élites, que es el sector que claramente tiene identidad con el fascismo. Me refiero a movimientos como Vox, Alternativa para Alemania y, en fin, todos estos partidos políticos que han surgido en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, la política se está moviendo en términos de alianzas de estos sectores. ¿Qué pasa entonces con relación a los temas que nos interesan? Pues por una parte, este neoliberalismo ha desatado una ofensiva demencial feroz por el control de las poblaciones. Y en ese control de la población apuesta por múltiples cosas, lo que ya mencionaba Andrés, de ese control que se realiza a través de las redes sociales, donde el celular te espía las palabras, los conceptos, etcétera, etcétera. Y lo que se intenta generar es moldear esa información, esa enorme masa de datos que se arrojan. Cada uno de nosotros puede tener 40, 50 mil datos relevantes que forman pues la base con la cual se gesta la política contemporánea. Y una cosa muy importante es que se moldea el futuro, se crean modelos de expectativa de futuro. Y lo segundo es que hay un desarrollo enorme del control de la población y de la vigilancia a través del uso de estas tecnologías. Entonces hoy vemos que se espía a la población con sistemas como Pegasus. Vemos que se incrementa la tendencia y el uso a crear registros de identificación con todo el registro biométrico de las personas, ¿no? Lectura de ojos, del iris, no del iris, sino del ojo, rostro, huellas, etcétera, etcétera. Entonces, todos los sistemas tienden a, digamos, capturar esta información biométrica, y esa información biométrica tiene un uso político, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Ya vemos que, por ejemplo,
En el caso de Estados Unidos, este organismo encargado de perseguir a los migrantes va a hacer uso de la base de datos del Seguro Social de Estados Unidos. Y ya vemos que Estados Unidos tiene acceso a las bases de datos electorales. No solamente las venden en Tepito, sino que también los gringos tienen acceso a las bases electorales latinoamericanas. Y con estos sistemas de control biométrico, pues vamos un poco más en esa expectativa de control total de la población. Entonces, las famosas novelas como Nosotros, como 1984, etcétera, van a ser realidad en el día de hoy. El, el otro fenómeno que quiero señalar es que en la acumulación capitalista contemporánea, y hablo de contemporáneo, siglos XIX y XX, el capitalismo nunca se negó a utilizar, digamos, el tráfico de drogas como un elemento de acumulación. Desde las guerras del opio en China en el siglo XIX, las dos guerras del opio, que finalmente llevaron a que Inglaterra se apropiara de Hong Kong y le impusiera unas condiciones muy fuertes al gobierno chino, al emperador, etcétera. Desde esa época, desde el siglo XIX, estamos viendo cómo el tráfico de drogas se convierte en un elemento de acumulación de capital. Es decir, lo que nosotros podríamos llamar economías ilegales se convierte en un instrumento más de acumulación y de presión política, porque a su vez la lucha antinarcotráfico se constituye en América Latina en un instrumento de intervención estadounidense claramente a través de la certificación y a través de una serie de mecanismos. Entonces, vemos una situación compleja en la que, por una parte, en el caso concreto del tráfico de drogas, vemos que al capitalismo le es funcional el tráfico de drogas y le es funcional que la población, los jóvenes especialmente, de una manera u otra, sean consumidores de drogas, cualquiera en sus variedades, porque se decía, sí, ahí hemos sido consumidores de psicotrópicos toda la vida, sí, pero bajo fuertes, digamos, cargas simbólicas. Es decir, una cosa es el chamán, ¿no? Que administra, controla, reza, canta el peyote, y otra cosa son estos consumos masivos de drogas carentes de esos contextos simbólicos, culturales, de esos usos medicinales, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte tenemos que ese tráfico de drogas ha alimentado las guerras en el mundo, eh, la guerra en Nicaragua, las guerras en Afganistán, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una cosa muy perversa en el capitalismo, y es que le es funcional el tráfico de drogas, pero a la vez le es funcional en el sentido que también genera intervención y le permite intervención militar, como estamos viendo en estos momentos. Entonces, ahí alrededor de eso hay una complejidad. Y le podemos adicionar un elemento, y es que todo el movimiento woke está reivindicando como un derecho individual del libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, el consumo de marihuana. Entonces, ahí vemos que la cosa es mucho más compleja. ¿Cuáles son los modelos que se han establecido para combatir eso? Pues está el camino eh, radical de El Salvador o de Centroamérica, que es la detención masiva de los maras, ¿no? El modelo de Bukele. El segundo modelo podía ser el de altos compromisos políticos de los partidos con las redes de narcotráfico, como ocurre en la mayor parte de América Latina. Los partidos están totalmente cooptados por las redes del narcotráfico, y está un modelo de resistencia político
que es el que desarrolla Gustavo Petro en Colombia, que es una ofensiva militar de persecución al negocio, no digamos a los usos sociales, sino al negocio de la droga. Entonces, ahí tenemos una complejidad, un problema. ¿Cómo enfrentar eso en términos de una política, digamos, avanzada, para ponerle un nombre, de utopía social, cuando de por medio están supuestamente las opciones de desarrollo libre de la personalidad, de derechos individuales, etcétera, etcétera, más esto? Bueno, y aquí por último quiero referirme muy rápidamente al fascismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas dos variantes o tres variantes del neoliberalismo? Que ante la crisis del 2008, ante ese fenómeno que se vio a nivel de la economía mundial, lo que se generó fue, por un lado, una crisis de acumulación de capital, y por otro lado, se generó un aumento de la crisis de expectativa de futuro en la población. Entonces, la población en momentos de crisis económica entra en pánico, no cree en el futuro, entra con problemas. Y si a eso le sumamos la pandemia y otros fenómenos, pues vamos a tener una situación explosiva. ¿Cómo se soluciona esa situación en el capitalismo contemporáneo? Con fascismo. Entonces el fascismo aparece como la gran alternativa porque le resuelve a los sectores neoliberales varias cosas. La primera es que puede suprimir la democracia. Al neoliberalismo nunca le ha interesado la democracia ni la política. Entonces, en un momento como este, podemos prescindir de la política a la democracia, ¿no? Y el fascismo resuelve ese problema de la democracia. ¿Por qué? Porque ya no sustituye todas las deliberaciones, reflexiones, debates, etcétera, y se impone el fascismo. Entonces, lo que habría que entender es que el fascismo es hoy popular, fuerte, especialmente entre los jóvenes, porque reúne dos cosas o varias cosas. Crisis de expectativa de futuro, resuelve la pertenencia a un colectivo, que eso es un sentimiento clave hoy que debemos reivindicar lo colectivo, y le resuelve problemas de acumulación al capital. Entonces, el fascismo se convierte en algo más que una ideología, se convierte en un proyecto estratégico del capitalismo neoliberal. Y por eso nos tienen metidos en esta locura del fascismo, que tiene diferentes vías de acceso. Una puede ser los partidos tradicionales fascistas, tipo Vox, tipo AfD en Alemania, etcétera. Otra es la vía del populismo, tipo Bolsonaro y tipo otros populismos que están incluso de izquierda. No crean que el populismo de izquierda no puede terminar el fascismo. Por supuesto, puede terminar en el fascismo. Y por supuesto es una alternativa para los jóvenes, ¿no? Porque les resuelve muchos problemas prácticos: precarización, colectivo, ritualidad, encontrar un enemigo que sería el movimiento woke o los inmigrantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo llamaría la atención sobre la importancia de pensar, leer, estudiar el fascismo, porque eso es, a mi juicio, lo que estamos viviendo en esta coyuntura mundial. Eso sería todo, Mariana, gracias. No, a ti, gracias, Miguel Ángel, gracias por estas precisiones. Y sí, pues desafortunadamente coincido. Creo que Carlos y yo coincidimos con ese diagnóstico, ese balance que presentas.
Y bueno, pues yo creo que este trabajo que nos regalan es por lo menos un intento de comprender cómo llegamos hasta acá, ¿no? Si, como dices, la clase obrera atravesó esta derrota histórica, pues conviene también pensar desde esa derrota y tratar de comprender, pues, qué nos llevó a ella, de menos por ahí comenzar. No quisiera dejar pasar la oportunidad de que alguien, si tiene alguna pregunta, la pueda formular, aunque estamos sobre el tiempo. María Alejandra se disculpa, no pudo llegar porque también, bueno, andaba en unas cuestiones médicas, pero si el equipo del círculo nos apoya con unos 10 minutitos por si alguien tuviera alguna pregunta para que ahorita me levante la mano, por favor, o tome la palabra si es posible, o levanten la mano y aquí les activo el audio. ¿Alguien? ¿Alguna duda, algún comentario, una pregunta? Pienso que han aportado un montón, ¿no? A esta mesa, nuestros cuatro invitados, y que quedan muchas cosas por ahí por discutir. Eh, de cualquier modo, ya compartí ahí el libro también para que lo tengan a la mano, pueda circular entre sus conocidos y pues que eso, que genere pues discusión. Ah, miren, ya, Magda Lilalí Rendón. Ah, bien, desde ahí del círculo parece que tienen una pregunta. Bueno, Magda dice sobre solo todo interesante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Magda, por acompañarnos. Giselle Gómez también dice que agradecerles, ha sido un análisis sumamente completo y muchas gracias también por conectarte. Y tenemos una pregunta desde el círculo ahí, no sé si quieran prender la cámara, el micrófono. Adelante. Sobre, bueno, me llama mucho la atención que se rescate el paradigma de los nervios en relación a lo siguiente. Desde mediados del siglo XIX se ha tenido esta como visión de que está en el cuerpo la conducta humana. En una primera instancia estuvo en el fenotipo, o sea, como en los componentes raciales. Entrados al siglo XX estuvo en lo genético, ¿no? Con los descubrimientos de la genética, de Mendel, etcétera. Y ahora, con el desarrollo de las neurociencias, la conducta solamente está en los nervios, ¿no? Y como que los nervios son una especie de receptor o de antena que conduce nuestra vida. Y me parece problemática esta idea porque es re fácil ensamblarla con el fascismo, ¿no? Y ensamblarla, por ejemplo, con concepciones como de, ah, tienes TDAH no por las condiciones del capital, no por la explotación, no porque te haces 3 horas en metro, sino porque son tus nervios, ¿no? Y si llevamos esto a una cuestión racial es como de, pues es que como eres de color o como eres blanco tienes tal o cual conducta y volvemos a caer en esos esencialismos que ama el fascismo y que son contrarios a una práctica psicoanalítica o psicoclínica que de verdad se está planteando resolver ciertos problemas, ¿no? Ya no se hable de una cura, ¿no? Sino como de plantearnos un qué hacer, ¿no? Porque es como bastante problemático no sé, volver a estos términos esencialistas, biologicistas. Entonces quisiera escuchar a los autores por qué están retomando estos términos de los nervios, ¿no? O sea, por qué no hablar del cuerpo, por qué no hablar de relaciones, por qué los nervios. Eso me llama como mucha la atención o va como en función de querer ser aceptados y amados por la ciencia, porque la ciencia habla de neurotransmisores, habla de bioquímica y esos oficialmente aceptado, pero no se habla de lenguaje, no se habla de cuerpo, no se habla de semiosis, ¿no? O sea, como que me llama mucho la atención y más porque el psicoanálisis no trabaja con nervios, ¿no? O sea, no es neurología, por ejemplo, ¿no? Y me llama mucho la atención como este debate, ¿no? Que justo dividió al mundo de la psicología con el discurso de Roma, con Lacan, o sea, me gustaría conocer la posición de los autores. Gracias. Gracias a ti por tu pregunta. No sé quién quiera responder, Carlos o Miguel. Adelante. Sí, sí, sí. Sí, es una pregunta interesante, sobre todo porque pues no puede uno dejar de lado lo que produce como conocimiento la psicología cognitiva o las neurociencias. Eh, Algo que podemos evidenciar, por ejemplo, Catherine Malabou, que es la que trata ahí de dialogar con el psicoanálisis, pero también hacer un planteamiento importante, ¿no? Sobre las neurociencias.
algo muy simple, una persona que tiene un infarto cerebral, podemos observar cómo su conducta cambia. Eh, Podemos hablar mucho sobre el psicoanálisis y sus categorías y todo lo demás, pero lo cierto es que si alguien tiene, por desgracia, ¿no? La experiencia de ver a un ser querido que ha tenido una afección en el cerebro, puede atestiguar fácilmente, ¿no? Que puede empezar a tener alucinaciones, que su conducta se vuelve distinta. Entonces hay una dualidad, ¿no? Que está ahí contenido en el cerebro. No es un esencialismo. De hecho, lo que hace Catherine Malabou es precisamente señalar, de hecho lo menciono bastante ahí en el libro y lo mencioné en parte de lo que presenté, la cuestión de la historicidad del cerebro, la manera en la que los objetos, eh, de alguna manera, bajo esta idea de la plasticidad, de un concepto que tiene por ahí Malabou, ¿no? Que surge de la filosofía, la plasticidad del cerebro, cómo no existe una determinación genética. Ahora lo que han manejado los neurocientíficos pues, es la epigenética, ¿no? O sea, la manera en que un gen puede o no expresarse de acuerdo a las circunstancias muy concretas, ¿no? De la existencia. Entonces, es obvio que la realidad tiene una incidencia en el cerebro, marca esquemas cognitivos, no es un invento, o sea, se construye un esquema, digamos, epistemológico que está siempre, por supuesto, tramitado a través de los debates. Entonces, para ahí es importante, ¿no? Tomar en cuenta lo que se está produciendo en el campo de las neurociencias, de la psicología cognitiva, lo que nos están diciendo, porque, y precisamente también para conocer el nivel ideológico que se maneja. Obviamente algo que está ahí presente en el libro es que hay una dimensión ideológica, lo que se menciona por ahí en la pregunta. Se veía en los primeros trabajos, ¿no? De si las personas inteligentes, blancas, tenían una corteza prefrontal mucho más abundante, era precisamente porque los de raza blanca eran más inteligentes y los afroamericanos y otros grupos étnicos tenían una corteza prefrontal menos abundante y las partes anteriores del cerebro eran más abundantes, era porque eran mucho más aptos para las labores físicas y ese tipo de cosas, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Se sigue hablando de que una persona eh, por ejemplo, afroamericana o una persona de color, o como se diga, puede ser mucho más apto para el deporte y para las cuestiones físicas, como marcos ideológicos. Pero obviamente si hay una aportación concreta de las neurociencias, y siempre he dicho, si alguien tiene un problema neurocientífico, si alguien tiene un problema neurológico, espero que vaya con un neurocientífico y que lo atienda y no vaya con alguien que dentro de su contexto ideológico a lo mejor no lo va a hacer bien. Los trabajos sobre todas estas investigaciones surgen, por ejemplo, con el Alzheimer, con enfermedades o problemas neurodegenerativos. De ahí surgen muchas ideas y de ahí surgen muchas observaciones de cuál es la manera en la que la afectación en las áreas específicas del cerebro pueden afectar a la conducta general, pueden afectar la vida de alguien. Por ejemplo, ahí Malabou habla, ¿no? De esta plasticidad destructiva, ¿no? Que destruye toda la subjetividad sin que haya como estos elementos que luego manejan los psicoanalistas, ¿no? De respaldo, un sujeto que de pronto pueda seguir siendo eso, porque hay una parte ahí, eh, que lo salva, ¿no? La elaboración de una personalidad completamente distinta que surge después de un problema, en ese elemento de plasticidad. Entonces, sí es importante, ¿no? Tomar en cuenta lo que hacen las neurociencias, porque, como lo digo, cuando tenemos un problema neurodegenerativo, vamos con alguien que ha estudiado eso y entendemos esa parte de la conducta, y no vamos con un psicoanalista, no vamos este, con algún Foucaultiano que nos va a criticar el aspecto ideológico. Entonces, yo estoy de ese lado de Malabou, aunque sea como una especie de falacia de autoridad, estoy del lado de Malabou cuando plantea que sí es importante que en ciertos campos empiece a haber un diálogo importante con todo esto que están diciendo, ¿no? Por ejemplo, la incidencia de los objetos, en la manera en la que queda en el organismo. Ya de pronto le podemos llamar el cuerpo, o lo que sea, pero
Sí, hay, creo que toda una revisión histórica que hicimos para checar la incidencia que tiene la realidad material concreta en el cerebro y cómo construye los esquemas cognitivos y cómo también, de alguna manera, algo que se sabe, pues hay trabajos preciosos de Varela, de todo esto de la autopoiesis que han sido retomados por los mismos neurocientíficos. Los mismos neurocientíficos, se están apoyando en la filosofía precisamente en esos puntos donde no pueden resolver algunas cuestiones, ¿no? Entonces, si de pronto dentro del campo de las neurociencias hay esta actitud, por ejemplo, de Ledoux, de Kandel, de otros neurocientíficos por acercarse al psicoanálisis, por acercarse a la psicología, para entender esas lagunas o esos puntos ciegos que tiene su propia profesión, pues a lo mejor los que nos dedicamos a las humanidades y desde otro lado, también podemos de alguna manera, sé que muchos psicoanalistas, no todos, pero sé que muchos psicoanalistas tienen su parte de reticencia, ¿no? El maestro Néstor Brownstein era uno de ellos y se respeta, pero realmente como yo no soy psicoanalista, ni soy científico, pero soy un historiador que de alguna manera también trata de encontrar esos puntos en común para ir encontrando soluciones, entonces me parece bastante viable, ¿no? Retomar toda esta parte que están hablando, ¿no? De la epigenética, de la incidencia de la realidad de material concreta en la conformación de los esquemas cognitivos. Entonces, ahí hay un diálogo abierto, ¿no? Que marcamos ahí en el libro. Entonces, por ahí podemos seguir discutiendo sobre esta necesidad de hacer un trabajo más interdisciplinario, ¿no? Para pensar nuestro tiempo. Gracias, Carlos. Pues no quisiera abusar del tiempo del equipo del Círculo ni de todos ustedes, entonces estoy permitiéndome por ahí compartir un proyecto que tenemos de divulgación, Carlos y yo, que también está entrelazado con todo esto que hemos planteado junto con Miguel Ángel en estos años. Ahí discutimos abiertamente sobre estos temas, retomamos pues nuestra pasión también por el psicoanálisis que nos ha acompañado un largo tiempo y tratamos de pensar problemáticas actuales y bueno, pues compartir, digamos, esta mirada interdisciplinaria que intentamos construir pues para tratar de hacer frente pues, a estos desafíos, ¿no? De estos tiempos de oscuridad. Pues eso, si no hay alguna otra pregunta que sea así muy necesaria, yo invitaría a que lean el libro, coméntenos por ahí, tenemos un blog, o sea, el proyecto se llama Historias de Naufragios y es un podcast, y tenemos un blog, también si se quedaron con dudas o quieren decirle más cosas a Carlos y a Miguel, por ahí pueden usarlo también como vía de comunicación. Y pues nada, yo cerraría aquí y agradecería mucho la presencia pues de quienes presentaron, de los autores, por supuesto el apoyo del círculo que nos facilita este espacio, ¿no? Para tener estas discusiones. Y pues eso, los invito también a que sigan nuestra programación. Tenemos sesión, me parece, con Gerardo Baltasar, que está por aquí, en octubre. Por ahí en el círculo se comparten pues los carteles y todo, entonces estén pendientes y bueno, pues no se acaba acá la discusión, más bien pues es una provocación para continuar la reflexión y pues sería todo hasta aquí, hasta la próxima y muchas gracias.